Ahora sí, entonces, bien, entonces la insuficiencia cardíaca. Un tema completamente que reúne todo lo que es la cardiología. En el objetivo principal, lo colocado en Moodle y también el que está en el PGO, está en todos los documentos que se les ha enviado para este año, ¿no? Este semestre. Insuficiencia cardíaca es la niña de los ojos de la cardiología. Al final, todo paciente, toda enfermedad del corazón va a llegar a insuficiencia cardíaca si nosotros no logramos hacer un buen examen del paciente para verificar con anterioridad esta posibilidad. ¿Debido a qué? Debido a que se dice que la insuficiencia cardíaca se la haya hecho tratamiento donde ustedes mejor crean necesario. Por ejemplo, el mismo capo de la cardiología de Estados Unidos, Braunwald, que fuera el que haga el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, o lo haga yo aquí en La Paz, Bolivia. Igualito, esa persona tiene 5 años de vida activa, de vida productiva, de vida de, con una posición o situación de calidad de vida buena. Pasados los 5 años, va a entrar constantemente ya a un hospital y dice la teoría que 50% de ellos ya van a fallecer. Así que no interesa dónde se ha tratado. Lo que interesa es que antes de que haya insuficiencia cardíaca se lo descubra. ¿Para qué? Para protegerlo, para enseñarle cosas que debe hacer para evitar que entre en insuficiencia cardíaca, para controlar las diferentes enfermedades que pueden ser controlables o curables, porque pueden haber que tenemos que enviar a cirugía al paciente en el tiempo debido, ¿no? O podemos controlar sus factores de riesgo, lo que sea. Pero la cuestión es de que nosotros no debemos evitar que nuestro paciente ingrese en insuficiencia cardíaca. Porque después hagamos lo que hagamos. Lógicamente, si lo hacemos mal, peor va a ir al paciente, ¿no? Porque él ya no va a tener 5 años, va a tener menos de ese tiempo, va a tener 2, 3 años y listo, ¿no? También ese es un otro problema. Y lógicamente descubrir cuando esté en insuficiencia cardíaca y diagnosticar diferencialmente con otros aspectos que podemos equivocarnos al pensar que es insuficiencia cardíaca y no lo es, ¿no? Al revés, también podemos estar ante un paciente que creemos que no es insuficiencia cardíaca y lógicamente pues eso va a pesar mucho también en el paciente, ¿no? Para que pueda tener una calidad de vida. Haciendo esta introducción, quiero llevarles a dar un paseo rápido sobre insuficiencia cardíaca que tenemos para esta ocasión. Entonces, definimos como un estado fisiopatológico clínico en el cual el corazón es incapaz de aportar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos. Y si logra, es a desmedro de elevar la presión telediastólica. Este es el problema mayor que inicia todo lo que puede ser la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, en toda enfermedad a partir de ahora, nosotros tenemos que saber bien definir
Si definimos bien, nos va a ir súper, porque vamos a enfrentar la clínica, vamos a enfrentar la fisiopatología, vamos a enfrentar el, el- el uso de métodos complementarios adecuados y vamos a enfrentar también un tratamiento adecuado. Si no sabemos la definición, entonces pues nos va a ser más difícil poder comprender algunas cosas y por tanto vamos a echar uso de la memoria. Sí, memoria, 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 memoria. Entonces, esta es la definición aceptada actualmente. Entonces, el concepto es de que hay una condición de daño difuso de las miofibrillas o sobrecargas hemodinámicas que provocan la disminución de la fuerza contráctil del corazón. Hay aumento de los volúmenes ventriculares y consecuentemente disminución de la fracción de expulsión. Y puede también estar con o sin disminución del gasto cardíaco. El daño de las miofibrillas puede estar condicionadas por una isquemia por efecto, infarto, o puede ser una miocarditis que ahora está en boga por lo del SARS-CoV-2, ¿no? La sobrecarga hemodinámica puede estar ocasionada por una estenosis aórtica, una crisis hipertensiva, una insuficiencia aórtica, un conducto arterioso persistente, es decir, cualquier tipo de enfermedad del corazón. Entonces, esto es, esto es lo que tenemos que recordar en esta insuficiencia cardíaca. La epidemiología es la única enfermedad cardíaca cuya incidencia parece estar aumentando en el mundo occidental. La fracción de eyección es el marcador pronóstico más importante. Esto tienen que tomarlo en cuenta. Por esta razón, a veces solamente se pide la ecocardio Doppler, porque nos va a decir cuánto está la fracción de eyección, ¿no? La mortalidad al año es del 50% en aquellos de clase NIHA 4, ¿no? Y 10 de cada 1000 personas mayores de 65 años en Estados Unidos están con problemas de insuficiencia cardíaca. La etiología, considerada el extremo final común de muchas de las enfermedades más prevalentes, como son la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la diabetes mellitus y las valvulopatías. Causas de la insuficiencia cardíaca. Vean ustedes que hay diferentes causas, ¿no? Disminución de la fracción de eyección cuando está ya, cuando puede que esté en menos de 40, ¿no? Bastante que sea menos de 55, que es lo normal que todos debemos tener, mayor a 55. Entonces, la arteriopatía coronaria, infarto, isquemia, sobrecarga crónica de presión, hipertensión, valvulopatías, sobrecarga crónica de volumen, valvulopatías de insuficiencia, cortocircuito intracardíacos, cortocircuito extracardíacos, ¿no? Miocardiopatía dilatada no isquémica, trastornos familiares que genéticos, infiltrativos, daño inducido por tóxicos, fármacos, trastornos metabólicos, píricos, enfermedad de Chagas, trastornos del ritmo y la frecuencia como las bradiarritmias crónicas o las taquiarritmias crónicas. Cuando hay ya una fracción de expulsión conservada, se dice que está entre 40 y 50, ¿no? Aquí las patologías son la hipertrofia patológica como primaria, la miocardiopatía hipertrófica o secundaria, la hipertensión, el envejecimiento, la miocardiopatía restrictiva, trastornos infiltrativos, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades por almacenamiento como la hematocromatosis, la fibrosis y los trastornos endomiocárdicos. La cardiopatía pulmonar, es decir, el cor pulmonale, ¿no? El cor pulmonale es un trastorno vascular pulmonar que tiene el corazón. Sí, se enferma primero el pulmón y luego el corazón. Y los estados de alto gasto cardíaco, trastornos metabólicos como la tirotoxicosis, trastornos nutricionales como el beriberi, requerimientos excesivos de flujo sanguíneo como el cortocircuito arteriovenoso sistémico y anemia crónica. Miren ustedes, son las causas posibles y muchas otras más que están dentro de esta causa de insuficiencia cardíaca. Entonces, la capacidad de bomba disminuye
Por tanto, empiezan a ver los mecanismos de compensación. Esto es para nosotros tenemos que enlentecer este proceso mediante la prevención, ¿sí? Hacer de que la evolución sea larga y gradual, ¿no? Y de todas estas enfermedades que pueden estar presentes, las coronariopatías, la hipertensión arterial, la miocardiopatía dilatada, la cardiopatía valvular, las arritmias, las infecciones, las enfermedades infiltrativas, el alcoholismo, las endocrinopatías, que son enfermedades que van a lograr que este corazón disminuya su capacidad de bomba. Y son de larga evolución. Todas estas enfermedades no van a ser de la noche a la mañana. Sí, son de la noche a la mañana. A eso se llama ya edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces ya no se llama insuficiencia cardíaca, se llama edema agudo de pulmón. Es decir, claudica el corazón en forma tan grave y severa, en forma aguda, que no da paso a que los mecanismos de compensación puedan ser utilizados, ¿no? Y no nos da tiempo a nosotros para que podamos prevenir. Inmediatamente tenemos que hacer ya el tratamiento. Los mecanismos de compensación a largo plazo, mecanismos de Franz-Starling, activación de los sistemas neurohumorales, ¿no? A corto plazo, la remodelación cardíaca, los ventrículos tratan de compensar la sobrecarga hemodinámica por medio de hipertrofia. Son mecanismos que va a utilizar el corazón para poder salvar antes de entrar en la insuficiencia cardíaca. Son momentos en los cuales nosotros debemos darnos cuenta que ese paciente está ya dispuesto o predispuesto a hacer insuficiencia cardíaca. Por tanto, ya debemos nosotros empezar a controlarlo y empezar a hacer tratamientos sobre las causas que están llevando a esta producción. Entonces, la sobrecarga de presión. Existe esta sobrecarga de presión y esto va a hacer que aumente la presión sistólica. Eso va a aumentar la tensión sistólica de la pared. Va a haber adicional paralelamente miofibrillas, es decir, va a haber hipertrofia. Va a haber un engrosamiento parietal completo general de todo el ventrículo izquierdo y esto va a llevar a una hipertrofia concéntrica, es decir, todo el ventrículo izquierdo va a estar hipertrofiado. Esto sucede en la hipertensión, por ejemplo. Si nosotros no controlamos la hipertensión que estuviera aquí, esa hipertensión no controlada va a ir a una sobrecarga de presión a este ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo paulatinamente va a aumentar la presión sistólica, luego va a aumentar la tensión sistólica de la pared, va a adicionarse paralelamente de miofibrillas y eso lleva al engrosamiento o la hipertrofia concéntrica. Si nosotros frenamos la hipertensión, entonces esta sobrecarga de presión ya va a ser menos. Por tanto, ya no va a haber posibilidad de que se aumente la presión sistólica ni aumente la tensión sistólica de la pared. Por tanto, no va a haber una reproducción de miofibrillas. Por tanto, evitamos la hipertrofia concéntrica. Este es el modelo con el cual nosotros tenemos que ver si nuestro paciente está con problema de hipertensión y ya debemos sospechar que va a ir a una sobrecarga de presión. Lo único que tenemos que hacer para evitar todo este círculo es controlar bien la presión. Entonces, de esa manera tenemos que actuar. Y luego habrán otros también, ¿no? Que puedan provocar también una sobrecarga de presión. Sobrecarga de volumen, entonces ahora ya también ya no es la presión en la arteria aorta, ¿no? Ya no es, o la salida del ventrículo izquierdo, ya no es. Ahora ya también es de que algo está aumentando la cantidad de líquido que llega al corazón. Entonces esa cantidad de aumento va a venir aquí a una sobrecarga de volumen ya también. ¿Cómo empieza esto? Empieza aumentando la presión diastólica ya también. Va a aumentar la tensión diastólica de la pared. Adicionalmente, hay una serie de nuevos sarcómeros. Sigue aumentándose también las fibrillas. Se aumentan las fibrillas, hay aumento del tamaño de la cavidad y hay una hipertrofia excéntrica. Y hay una debilidad de la pared del ventrículo izquierdo.
se debilita y por tanto hay una dilatación. El volumen, la sobrecarga de volumen produce dilatación, ¿no? Entonces, estamos ante una insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica va a aumentar esta sobrecarga de volumen y va a lograr hacer que este círculo empiece a funcionar para poder llevarlo a insuficiencia cardíaca al paciente. Entonces yo tengo que evitar esa insuficiencia aórtica. Entonces, pues tengo que señalar el tiempo exacto para mandarlo a cirugía si es que esa válvula no está funcionando adecuadamente, entonces para que pueda ser cambiada por una prótesis, sea esta mecánica o sea una válvula eh, biológica, ¿no? Entonces tengo que yo ya tener ese conocimiento para evitar estas cosas. La ley de Franz Starling es la propiedad del corazón de contraerse en forma proporcional a su llenado, ¿no? Mayor llenado, mayor volumen de eyección, ¿no? En este caso también es como cuando se entrecruzan nuestros dedos, ¿no? El distanciamiento de esta ley es de cuando se estira, cuando se separa lo más que pueda, hay mejor contracción. Entonces, esta separación hace que haya mayor contracción. Eso es la ley de Franz Starling. Pero a veces, de tanto utilizar esta ley, llega un momento en que se dilata demasiado, se separan demasiado las miofibrillas, que ya no hay más bien una buena fuerza de contracción. Entonces ahí ya llegó a su límite esta ley y ya no va a servir, sino simplemente va a dilatar al corazoncito. Entonces tenemos que tener también conceptos de precarga y poscarga. La precarga es el volumen diastólico del ventrículo. Finalmente es el líquido que llega al corazón. Mucho más íntimo es la cantidad de sangre que se queda después de la sístole, al final de la diástole. Entonces, esa es el volumen diastólico, telediastólico, por eso dice, del ventrículo, ¿no? Esa es la precarga. Pero todos asumimos que como un conocimiento mucho más grande, ¿no? De que la precarga es todo lo que le llega al corazón, la sangre que le llega al corazón. Entonces, pues, finalmente esto tenemos que tener en cuenta, que es el volumen telediastólico al final de la diástole, ¿sí? Y la poscarga, que viene a ser todo lo que está en contra de la salida de sangre del corazón, es decir, lo que se encuentra a partir de la válvula aórtica para adelante, ¿no? En todo en lo que es el vaso arterial, aorta. Y la aorta soporta toda la presión que tienen desde los capilares que está en todo nuestro organismo. Entonces, esa es la poscarga. Y esta poscarga tiene que ser la tensión de la pared ventricular durante la sístole. Es decir, cuánta fuerza hace este corazón para bombear esta sangre en la sístole. Y eso va a depender de la oposición que tiene al salir la sangre del corazón. Propiedades del corazón debemos recordar también. Panotropismo es la excitabilidad, cronotropismo es el automatismo, dromotropismo es la conductibilidad, ionotropismo es la contractibilidad y luciotropismo es la relajación. Esta es la última que ha aparecido antes del final del siglo pasado, ¿no? Entonces, pues se excita en forma independiente todo el corazón, ¿no? Tiene un factor de excitabilidad. Ahora, ¿cómo va a empezar esta excitabilidad? Por eso es el automatismo. Pero también necesita que desde el nodo sinusal vaya hasta la punta del corazón y a eso se llama conductibilidad, ¿no? Y finalmente, pues este estímulo llega a las miofibrillas y producen una contracción. Y las miofibrillas tienen que tener esta propiedad de contractibilidad para que puedan contraerse y así a cumplir con una de las fases del ciclo cardíaco, que es la sístole, ¿no? Pero también debe haber un proceso de relajación, ¿no? Es decir, de diástole. Tiene que haber un proceso de relajación de lo que se ha contraído y por eso a esto se le ha llamado la última propiedad del corazón, que es el luciotropismo. Entonces,
Vamos a recordar rápidamente algo, lo más importante que realmente es de la fisiopatología, ¿no? En relación también a la fisiología. Pues ya nosotros sabemos cómo es el ciclo cardíaco y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta qué es la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje de volumen que el ventrículo izquierdo bombea justo antes de la contracción, ¿sí? Y es de 60 a 75%. Ese es el valor que tenemos que tomar nosotros, ¿sí? Por esto entonces tenemos que el gasto cardíaco, uy, Maciel, estás de pena, estás con una honda pena que escucho hasta tu suspiro. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que es bombeado en un minuto, ¿no? Entonces, gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Esto hace el gasto cardíaco. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto. Aumenta el volumen sistólico, va a aumentar el gasto, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, va a disminuir el gasto. Disminuye el volumen sistólico, va a disminuir el gasto. Es una relación directamente proporcional, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, cambiando, ¿no? El volumen sistólico es de 70 latidos por minuto, por latido. 70 ml por latido. Y la frecuencia cardíaca viene a ser aproximadamente en términos medios 75 latidos minuto. Multiplicando ambos, estamos alrededor de 4 a 5 litros minuto, que es lo que sale del corazón en la cantidad de sangre. Sale del corazón, también es la misma que llega al hígado, también es la misma que llega a la piel, también es la misma que llega al cerebro, también es la misma que llega a los pulmones, es decir, a todo nuestro organismo, ¿no? Bien, ahora el volumen sistólico que viene a ser estos 70 ml por latido, es el volumen de sangre inyectado por el ventrículo en un ciclo cardíaco. Todo esto es parte de la fisiología normal del corazón. Se va a alterar esto y se va a volver fisiopatología, ya saben. Ahora, el volumen dentro del ventrículo al finalizar la sístole queda unos 40 a 60 ml, ¿sí? Ese volumen es el volumen llamado telesistólico. Y el volumen en el final de la diástole es de 110 a 120 ml. A eso se le llama volumen telediastólico, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos todo lo que es la fisiología normal del corazón. Cuando empiece una enfermedad, va a alterar este gasto cardíaco. Al alterar este gasto cardíaco, estará alterado por la frecuencia cardíaca o por el volumen sistólico, o por ambos. Los dos están fallando y va a aumentar el gasto cardíaco, o los dos están fallando abajo y va a disminuir el gasto cardíaco, ¿sí? Y lógicamente la fracción de eyección también va a variar. Entonces, determinantes del gasto cardíaco, la precarga, volumen telediastólico, la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la volemia, la función auricular, la distensión ventricular. La poscarga, la tensión parietal, el radio, el grosor, las resistencias periféricas. La contractibilidad o ionotropismo, la masa contráctil, el pH, el calcio, los inotropos positivos o negativos, es decir, medicamentos que demos nosotros o algún tipo de, eh, de alimento que inclusive puede ser inotropo positivo o negativo que está consumiendo el paciente, ¿no? O a lo mejor hábitos, ¿no? El alcohol, por ejemplo, ¿no? Bien. Todo esto va a ser utilizado para la ley Fran-Starling y también para cumplir la ley de Laplace. Una vez se ha utilizado esto en las determinantes del gasto cardíaco, entonces va a aparecer el volumen latido, que es el volumen sistólico, más la frecuencia cardíaca, van a formar el gasto cardíaco. Con las resistencias periféricas, ahora el gasto cardíaco por resistencias periféricas, va a presentarse la presión arterial, ¿no?
Entonces, la presión arterial también tiene sus quienes nos pueden ayudar a entender qué es la presión arterial, ¿no? Es el gasto cardíaco y multiplicado por las resistencias periféricas. Aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión, y si aumenta la resistencia periférica, me va a aumentar la presión sistólica. Ahora, aumenta o disminuye el gasto cardíaco, entonces, pues esto también me va a aumentar o disminuir la presión arterial y básicamente ya también va a estarse alterando la presión diastólica. Entonces, son los determinantes de este gasto cardíaco, ¿sí? La función ventricular, factores que regulan el volumen en minutos, precarga, poscarga, contractibilidad, frecuencia cardíaca y la ley de Franz-Starr. En la precarga, fuerza que distiende el miocárdico relajado, depende de la volemia, tono venoso y de la distensión del ventrículo. Poscarga, fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo, depende directamente de la presión de la intracavidad y del radio e inversamente al espesor de la pared. Eso se llama ley de Laplace. Según la clasificación del músculo cardíaco en la insuficiencia cardíaca, puede ser solamente sistólica, cuando el fenómeno primario es una disminución del gasto cardíaco. Por deterioro de la función contráctil se caracteriza por la disminución de la fracción de eyección y cardiomegalia. Insuficiencia cardíaca diastólica, cuando se produce una dificultad de llenado ventricular por fallo de la relajación o por obstrucción del mecanismo del al flujo cardíaco, con la función sistólica conservada. Se caracteriza por congestión pulmonar y o sistémica con una fracción de eyección normal y generalmente sin cardiomegalia. Hay insuficiencia cardíaca latente, cuando existe una disminución ventricular sistólica asintomática. Ustedes han debido escuchar en algún momento insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, global, todas las clasificaciones que existen de insuficiencia cardíaca. Evidentemente existe, pero esta clasificación es la última. Esta es la que más maneja ahora el cardiólogo. Los demás sirven para los demás especialidades que hay, ¿no? Por ejemplo, el médico internista, el intensivista, puede manejar a lo mejor otro tipo de clasificaciones. El cardiólogo ya maneja solamente esta, ¿no? ¿Es una insuficiencia cardíaca sistólica o es una insuficiencia cardíaca diastólica? Para ello tiene que pedir el eco para definir si es sistólica o diastólica, como habíamos visto, ¿no? La clasificación, entonces existen diferentes clasificaciones, ¿no? Sistólica o diastólica es la más importante. Aguda, crónica, izquierda, derecha, anterograda, retrógrada, bajo gasto, alto gasto, todo eso también son otro tipo de clasificaciones, ¿no? Entonces, sistólica versus diastólica, que es la actual. Sistólica, fallo de la función contráctil del miocardio, disminución del volumen sistólico y de la fracción de eyección menos del 50%. Por esto saca por eco, ¿no? La causa más frecuente son isquemia miocárdica y miocardiopatía dilatada, como ejemplos de mayores de la insuficiencia cardíaca sistólica. Diastólica, trastorno en la relajación con llenado no anormal. Alteración de la distensibilidad miocárdica, aumenta las presiones de las cámaras cardíacas, congestión pulmonar y menor volumen sistólico. Causas frecuentes de la disfunción diastólica: hipertrofia ventricular izquierda, isquemia miocárdica, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, miocardiopatía restrictiva y sobrecarga de volúmenes. Tenemos las características según algún efecto que nosotros busquemos, ¿no? La diastólica y la sistólica. Por ejemplo, en la edad, más es en ancianos la diastólica y la sistólica es en todas las edades, preferentemente entre 50 y 70 años. En el sexo, más es diastólica es en mujeres y más sistólica es en hombres, ¿sí? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, conservada o normal en la diastólica,
y en la sistólica está disminuida a menos de un 40% o menos. El tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo en la diastólica es normal, no hay cardiomegalia, frecuentemente hipertrofia concéntrica. Y en la sistólica está usualmente dilatado, es decir, aquí ya hay cardiomegalia. Radiografía de tórax, congestión con o sin cardiomegalia en la diastólica. Y en la sistólica, congestión y cardiomegalia. En el ritmo de galope es por S4 en la diastólica y es por S3 en la sistólica, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ir a buscar y como epidemiología para ir a buscar más o menos a qué tipo de insuficiencia cardíaca yo me estoy enfrentando, ¿no? Ya por la edad, por el sexo o por el tamaño o por la radiografía, ya me puedo dar cuenta de en qué tipo de insuficiencia cardíaca estoy. Aguda versus crónica. La aguda, el infarto agudo de miocardio y sus complicaciones mecánicas, un aumento brusco de la precarga y poscarga, disminución de la cantidad del miocardio funcionante con una falla cardíaca, en el infarto agudo de miocardio, por ejemplo. En estos casos predominan los síntomas de congestión pulmonar o de bajo gasto. ¿Sí? Crónica es la forma más común de esta enfermedad, se encuentra en una situación más o menos estable, con una limitación de su capacidad funcional, generalmente experimentan reagudizaciones, deterioro progresivo de la función miocárdica o por la presencia de factores desencadenantes. Entonces, nosotros tenemos aquí lo, lo, lo que ya es conocido por todos ustedes en Nepler, ¿no? Está, como estaban consideradas antes la izquierda y la derecha. La izquierda, principalmente edema agudo pulmonar, intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, palpitaciones, angina, síncope y extremidades frías, ¿no? La derecha, ascitis, anasarca, dolor hepático de esfuerzo, edema periférico postural, venas varicosas pulsátiles y reflujo hepatoyugular. Entonces, pues, estas eran las características de las clasificaciones antiguas que habla de izquierda y derecha. Factores precipitantes. Los factores precipitantes son varios, ¿no? Que debemos evitarlos. Debemos hacer una lista de nuestros pacientes cuando estemos viendo ya que, digamos, está viniendo por un problema de una fiebre reumática crónica, ¿no? Tiene una insuficiencia aórtica, ya como secuela. Entonces tengo que ya empezar a ver todas estas cosas para evitar que mi paciente entre en insuficiencia cardíaca. Ingestión elevada de sal líquidos, sobreesfuerzo físico, arritmias, si hasta presente una fibrilación auricular o hay un ataque, arritmia, una bradiarritmia, intoxicación digitálica, miren, son factores precipitantes, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, precipitante. La insuficiencia renal, precipitante. Factores de farmacología, de fármacos retenedores de sal, como los AINES, esteroides, son precipitantes, ¿no? Farmacología por fármacos depresores del miocardio, por ejemplo, utilizar los beta bloqueadores, el atenolol, los calcio antagonistas o antidepresivos tricíclicos, entre otros, es un factor precipitante de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es precipitante? Este paciente está con sus métodos, sus mecanismos de compensación, está logrando seguir dando un gasto cardíaco adecuado. Pero si sobre eso le damos, por ejemplo, un beta bloqueador, entonces claudica el corazón y entra en insuficiencia cardíaca. No hubiera entrado en insuficiencia cardíaca si yo no le hubiera dado beta bloqueadores. No hubiera entrado en insuficiencia cardíaca si hubiera disminuido la sal y los líquidos en su ingesta. O no hubiera yo controlado su frecuencia cardíaca. Entonces, todo esto está precipitándome la insuficiencia cardíaca, ¿no? Anemia, hipertiroidismo, precipitantes. Infecciones, fundamentalmente respiratorias, precipitantes. Fiebre, precipitante. Factores de riesgo cardiovascular, lógicamente precipitantes, ¿no? Entonces, tenemos nosotros ahora, dentro de lo que es los precipitantes, en sus
en la patología primaria del corazón que puede llevar a insuficiencia cardíaca. Los factores primarios son la cardiopatía isquémica, la hipertensión, la valvulopatía valvular, las miocardiopatías. Todo esto puede llevar a insuficiencia cardíaca, pero lo va a precipitar una infección. Si ya está con cardiopatía isquémica más una infección, va a entrar en insuficiencia cardíaca. Tiene hipertensión y yo le doy dieta y medicamentos que van a hacer peor el cuadro, va a entrar en insuficiencia cardíaca. Una valvulopatía valvular, pero además tiene anemia, la anemia le va a provocar la precipitación a insuficiencia cardíaca. Igual a tirotoxicosis y las arritmias que puedan estar. Tener en cuenta entonces los precipitantes y estas son las causas primarias, los que van a alterar el funcionamiento del corazón. Y esta, la NIJ, que lo vamos a manejar, aquí ya va la primera pregunta en el examen parcial y final, así que ya tienen una pregunta del examen, ¿no? Para su chanchullito, ¿no? Dice, importante valor pronóstico, criterio decisivo para determinar si intervenciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas. Evaluación periódica, permite seguir, evolucionar y valorar la respuesta al tratamiento. Entonces, clasificación de la NIJA. Clase funcional 1. Miren, primero es clase, no es grado. Segundo, es uno romano, no es uno arábigo. Mucho ojo con eso en el examen. El examen es escrito. Ustedes tienen que typear su respuesta, ¿no? Entonces, pues, tienen que colocar aquí así. Si me ponen NIJA grado 1, entonces está mal. Aunque me reclamen, aunque me digan lo que me digan, está mal porque es clase, no es grado, ¿sí? Y si me ponen clase 1, pero uno arábigo, está mal, no es la clasificación. La clasificación es clase 1 romano, ¿entendido? La clase 2 romano, la clase 3 romano, la clase 4 romano. Muy, muy clarito estoy informando para que después no haya de que no se está corrigiendo bien los exámenes. Muy bien. Entonces, la clase 1 es actividad ordinaria sin síntomas. No hay limitación de la actividad física. Se supone que toditos nosotros ahorita estuviéramos en una clase 1 si tenemos una enfermedad del corazón. Esto es clasificación para el cardiópata, no es para el sano, es para el cardiópata. Y si ustedes no tienen ni una enfermedad del corazón, por tanto, no pueden clasificar dentro de la NIJA. ¿Ya? Muy bien. Clase 2. El paciente tolera la actividad ordinaria, pero existe una ligera limitación de la actividad física, apareciendo disnea con esfuerzos intensos. Clase 3. La actividad física que el paciente puede realizar es inferior a la ordinaria. Está notablemente limitada por la disnea. Aquí, por ejemplo, es cuando el paciente no puede vestirse. El vestirse le provoca disnea. Cuando está hablando, el paciente está hablando y tiene que detenerse porque tiene que respirar mejor, está cansado. Es clase 3. Pero aquí en la clase 4 el paciente dice tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo. Es decir, aún el paciente echado o sentado está agitado y no está pudiendo respirar. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner un paciente que tiene un cuadro de eh, se le ha diagnosticado una miocardiopatía hipertrófica, pero este paciente con hipertrofia tiene una clase 1. ¿Debido a qué? Porque ninguna actividad en ese momento le está limitando la actividad física.
Pero si ya le limita ciertas actividades, entonces esa miocardiopatía hipertrófica que tiene el paciente ya tiene una clase funcional 2. Y si ya actividades propias ordinarias de la vida le está provocando la falta de aire, entonces ya está en clase 3. Y si aún en reposo estuviera, entonces está en clase 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos que dominar también esta otra clasificación, la de la AJA, ¿no? La AJA ya también nos propone la clasificación desde el punto de vista anatómico. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ahora ya no es clase, no es clase A, ahora es estadio A, estadio B, estadio C, estadio D. No es grado A, grado B, grado C, grado D, no es. Es estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. ¿Cómo se va? El estadio A dice paciente asintomático con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin anomalía estructural o funcional identificado. ¿Sí? Entonces aquí un estadio A es un paciente que tiene una hipertensión y que ahorita dice incluso que ni siente nada, pero se le toma la presión y la presión está elevada. Reina, no te veo, tienes falta. Lamento. El Doctor, ahorita que mi estadio B cámara prendida. es un paciente asintomático con enfermedad cardíaca estructuralmente claramente relacionada con insuficiencia cardíaca como infarto agudo de miocardio, baja fracción de eyección, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad valvular sistémica, pero que todavía es asintomático. ¿Sí? Aquí hay una patología de alto riesgo, como la hipertensión. Lleva ya a una. Aquí ya hay una enfermedad estructural, pero que todavía el paciente es asintomático. ¿Sí? Estadio C, paciente con insuficiencia cardíaca sintomática con anormalidad estructural subyacente. Es decir, este mismo que puede tener infarto, puede tener hipertrofia o ser valvular, que antes estaba asintomático, era estadio B, ahora se ha vuelto sintomático, eso es estadio C. Y el estadio D, pacientes con enfermedad cardíaca estructural avanzada, síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo, a pesar del tratamiento médico máximo. Es decir, este es candidato a trasplante cardíaco. Entonces, esas son la clasificación de la AJA. Entonces, nosotros tenemos aquí cómo podemos relacionar inclusive la aguda de la crónica, ¿no? La aguda, una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? La insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva, el edema agudo pulmonar, el shock cardiogénico y la insuficiencia cardíaca aguda con gasto elevado y la insuficiencia cardíaca aguda derecha, ¿sí? En la crónica ya se utiliza con la AJA, está el estadio A sin daño estructural o y alteración funcional, el estadio B, alteración estructural fuertemente relacionada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, estadio C, insuficiencia cardíaca sintomática asociada a daño estructural cardíaco, y estadio D, insuficiencia cardíaca con sintomatología en reposo a pesar del tratamiento máximo, alteración estructural cardíaca avanzada, ¿no? Entonces, ¿quién en la etiopatogenia? ¿Quiénes van a dañar el miocardio directamente? La enfermedad cardíaca aterosclerótica, las miocardiopatías o las miocarditis, en los estados de déficit de la vitamina, por ejemplo, el beriberi. La sobrecarga ventricular, sobrecarga de volumen, defecto septoauricular, interauricular, defecto tabique interventricular, regurgitación aórtico mitral, conducto arterio venoso permeable por sobrecarga de presión, estenosis aórtica, hipertensión sistémica, estenosis pulmonar, coartación aórtica.
Restricción de llenado, estenosis mitral, miocarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva. Estos son los ejemplos de quienes van a alterar las diferentes fases o funciones del corazón. La fisiopatología es modificaciones endocrina metabólica compensadoras con déficit de sangre a los tejidos. Hay aumento de las catecolaminas, hay aumento de la hormona antidiurética, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de péptidos natriuréticos auriculares, que es el último boom para el diagnóstico laboratorial de la insuficiencia cardíaca. Las alteraciones de los miocitos ocasionan que la insuficiencia cardíaca pierda su capacidad de contracción normal. Entonces, aumento de volumen sistólico, aumento de la presión diastólica ventricular con estiramiento de miofibrillas, liberación del factor natriurético auricular, promueve la excreción sodio-agua en el riñón para la disminución de la volemia y bloquea el sistema renina-angiotensina. El sistema simpático, reducción de la fracción de explosión, activa el sistema neuroendocrino, la perfusión tisular está incorrecta, por tanto hay secreción de adrenalina y noradrenalina. Esto va a provocar un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Va a haber taquicardia, diaforesis, vasoconstricción periférica, por tanto va a aumentar la contracción por la taquicardia sinusal debido a la relación, fuerza-frecuencia, y hay una redistribución sanguínea a órganos vitales. Eso va a provocar el sistema simpático, ¿no? La estimulación simpática produce taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, contractibilidad y eyección, o bien su inhibición va a aumentar el consumo energético. Va a haber dilatación, puede haber luego hipertrofia, y luego va a haber una constricción vascular. Nosotros tenemos, por ejemplo, si empezamos de la cardiopatía isquémica o de las miocardiopatías, ahí eso va a llevar a una lesión miocárdica, ¿no? La lesión miocárdica va a llevar primero a una disminución de aporte de oxígeno de los tejidos, va a activar los sistemas neurohumorales e inflamatorios, renina, angiotensina, aldosterona, endotelinas, antidiurética, el sistema simpático. Este va a hacer de que haya una hipertrofia, apoptosis o fibrosis, y nuevamente va a seguir lesionando más todavía al miocardio. Pero por otro lado, esto va a estimularse la salida de péptidos natriuréticos y esto va a hacer la retención hidrosalina y eso va a aumentar la precarga en el paciente. Y además, toda esta activación del sistema va a ir a aumentar la presión de perfusión, esto va a aumentar la poscarga y en la poscarga va a aumentar el requerimiento de oxígeno y eso va a hacer que la lesión miocárdica se aumente mucho, mucho más todavía. Todo este es el ciclo que nosotros tenemos que cortar cuando estemos nosotros en el tratamiento. Podemos cortar aquí, podemos cortar aquí, en estos péptidos, aquí en la retención, en la perfusión, en la poscarga, utilizando una serie de elementos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco reducido, activa el sistema nervioso central, hay una vasoconstricción, esta a su vez va a volver a hacer que aumente el gasto cardíaco reducido, va a aumentar la actividad del sistema nervioso y va a seguir aumentando la vasoconstricción. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca va a ir a la presión de llenado cardíaco va a estar alto, ¿no? Y va a estar mucho más aumentado por la retención de sodio y agua que está presentando el paciente. Cuando entramos en la cadena de la renina, angiotensina, aldosterona, pasa esto, ¿no? Se elimina renina, aumenta la angiotensina 1, aumenta la angiotensina 2 y aumenta la aldosterona. ¿Qué hace la angiotensina 2? Hace vasoconstricción. Esta vasoconstricción hace que se aumente el gasto reducido y activa nuevamente al sistema nervioso central y nuevamente a la renina. Y ahí se forma el ciclo vicioso, ¿no? La angiotensina 2 también va a ir a hacer una restauración cardíaca, es decir, va a remodelar y eso también va a llevar a otro perjuicio, ¿no?
Y lo igual la aldosterona lleva a la retención de sodio y agua y también va a hacer la reestructuración cardíaca. Entonces, este es el movimiento, eh, digamos, interno, hormonal de la insuficiencia cardíaca. La hipertrofia, mecanismo adaptativo, consecuencia de la remodelación ventricular, normaliza el estrés diastólico y sistólico, se cumple con la ley de Laplace, aumento del diámetro de la cavidad va seguido por aumento del grosor de la pared. Eso es en la hipertrofia miocárdica, que esta puede ser de dos naturalezas. Hipertrofia adecuada es la que normaliza el estrés parietal en sístole o diástole durante la remodelación ventricular. Y si hay sobrecarga de volumétrica, como en insuficiencia mitral o aórtica, se dilata la cavidad ventricular y aumenta el estrés. La hipertrofia normaliza el trabajo. Esta es una hipertrofia adecuada. La inapropiada, cuando la hipertrofia es excesiva, la respuesta patológica. La cavidad es pequeña con bajo estrés parietal sistólico, pero se favorece la isquemia miocárdica y además aumenta la colágena y la relajación se ve afectada, ¿no? Eso es cuando ya hay una hipertrofia inapropiada. Cuando es incapaz de normalizar el estrés en sístole o en diástole. Hay una sobrecarga de presión o de volumen o por destrucción amplia, difusa, parcial, como el infarto agudo, o no hay una buena contracción y aumento del consumo del oxígeno. Está presente en estadios avanzados de hipertensión, de cardiopatía hipertensiva y estenosis aórtica. Entonces, si ya conocemos nosotros los que van a alterar el sistema cardiovascular, la miocardiopatía dilatada, la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, la hipertensión y todas las otras enfermedades que van a atacar a este corazón. Va a afectar a su precarga, a la poscarga, a la disminución de la contractibilidad, el remodelado ventricular. Esto va a llevar a disminución del gasto cardíaco. Y esta disminución del gasto cardíaco nos va a llevar a hipovolemia, disnea, fatiga, dificultad respiratoria, diaforesis, alteraciones de presión, edema, aumento de la micción, ¿no? Y todo esto lleva y termina con la insuficiencia cardíaca, que esta puede ser derecha o puede ser izquierda, en la antigua clasificación. ¿No? Derecha, aumento de presiones, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, edema, nicturia, retracción muscular, ascitis, hepatomegalia, hipertensión portal. O izquierda, en disnea, otomnea, paroxística nocturna, platipnea, hemovolemia, cianosis, mareo, fatiga, diaporesis, estertores, tos nocturno. Ambas, para que sea como ya tenga que ver ya la cronicidad, entonces va a afectar los mecanismos de compensación, este sea el sistema nervioso central, los hormonales, los hemodinámicos, y va a llevar a una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros aquí la disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo no puede, más afecta a la parte de la disnea, ¿no? No puede introducir el aire, el oxígeno a los pulmones, ¿no? Entonces es donde está alterado esta disfunción ventricular. Tenemos también cómo es el edema agudo de pulmón, ¿no? Cuando va a completar, esto es un normal paso de sangre entre la arteria y la vena. Ya empieza aquí las alteraciones en la parte de presiones, tanto arterial como venoso. Puede empezar a ver la alteración y esto hace que ya la sangre llene completamente el alveolo. Al llenar completamente el alveolo, el paciente siente ahogarse y esto puede subir en marea. Eso es el edema agudo de pulmón, ¿no? La insuficiencia cardíaca derecha ya también, están bien ustedes, principalmente hepatomegalia, ingurgitación yugular, edemas, ascitis, ¿no? Tenemos nosotros en la insuficiencia cardíaca derecha la congestión de tejidos periféricos, edemas, ascitis, congestión hepática sin relacionadas con alteración de la función hepática, congestión del tracto gastrointestinal, anorexia, malestar gastrointestinal, pérdida de peso. Todo eso va a existir en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. La presencia de disfunción ventricular, tres mecanismos básicos. Aumento de la precarga, que lleva a la hipertrofia ventricular, aumento de la actividad del sistema simpático y activación neurohumoral, y aumento de la neurohormona provoca taquicardia con aumento del estadio inotrópico y vasoconstricción con retención de agua y sodio.
Los diferentes signos de alarma que nosotros debemos conocer: falta de aire, fatiga, hinchazón de las piernas, hinchazón del abdomen, ¿no? Los síntomas más frecuentes: dificultad para respirar, estando tumbado, falta de aire, sobre todo en el esfuerzo, no necesidad de levantarse de golpe por sensación de ahogo. Estamos hablando de la disnea paroxística nocturna, estamos hablando de la ortopnea y lógicamente de la disnea de esfuerzo, ¿no? La disnea de esfuerzo. Entonces, esta sobrecarga cardiovascular hace una disminución del gasto cardíaco y lleva a diferentes situaciones, como el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del tono venoso, aumento de la vasoconstricción arteriolar, reabsorción del sodio y depuración del agua libre. Y esto lleva a que se elimine el factor natriurético y eso va a aumentar la diuresis de sodio y agua. También va a alterarse aumentando el volumen sistólico con edema periférico pulmonar y congestión hepática pulmonar. Diagnóstico: historia clínica, exploración física, hematología y bioquímica, electro, radiografía torácica y ecodoppler. Clínica: deficiente aporte de sangre a los tejidos, y eso hace que lleve a una disnea más frecuente: acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, elevación de la presión y capilar pulmonar, grandes esfuerzos y un reposo. Ortopnea: distribución de líquido desde las extremidades al tórax. Disnea paroxística nocturna, crisis de disnea y tos que despiertan al paciente por la noche. Más sibilancias, antes era conocido como asma cardial o asma cardíaco. Edema agudo pulmonar, acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, más líquido en los alveolos pulmonares, cursando con disnea y ortopnea intensas. Debilidad muscular y fatiga, hipoperfusión periférica. Dolor en el hipocondrio derecho, congestión hepática, sensación de plenitud gástrica o dolores abdominales, confusión, disminución de la memoria por hipoperfusión cerebral. Respiración de Cheyne-Stokes, apnea, hiperventilación, hipocarbia. Disminución de la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono por hipoperfusión cerebral. Exploración física: palidez, frialdad, diaporesis, taquicardia sinusal, congestión sistémica, estertores inspiratorios crepitantes húmedos, plétora yugular, hepatomegalia, ascitis, edemas con fobia, derrame pleural, principalmente más el derecho, ¿no? Más el derecho que el izquierdo. Ascitis, soplos, más común en la insuficiencia mitral, sibilancias como el asma cardial, arritmias, fibrilación auricular, ¿no? Presión arterial sistólica disminuida, disminución del volumen sistólico, presión arterial diastólica elevada por vasoconstricción arterial y el pulso alternante. Diagnóstico con los criterios de Framingham: mayores, disnea paroxística nocturna, distensión venosa yugular, crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope S3, presión venosa yugular mayor a 16 centímetros de agua y reflujo hepatoyugular. Menores: edema en miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida en un tercio, taquicardia. Y mayor o menor, dependiendo de cuál quiero que yo me sirva: adelgazamiento de mayor o igual a 4,5 kilos después de 5 días de tratamiento con diurético. Entonces, pues, esta es la forma de llegar al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por la clínica, el paciente presenta algunos de estos signos, síntomas o criterios de Framingham. Entonces dice: si dos criterios mayores hacen diagnóstico. Si yo tengo disnea paroxística nocturna y crepitantes, ya es diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Un criterio mayor o dos menores, entonces pues es una disnea paroxística y edema y tos nocturna. Estas son las dos posibilidades que tenemos del examen. Actualmente se ha agregado lo siguiente: en los menores, para ser considerados como insuficiencia cardíaca, no deben tener otra explicación. Es decir, no debe haber, por ejemplo, edema en miembros inferiores también puede provocar la, la alteración hepática, ¿no? Metabólica, puede ser también renal, puede ser también linfática, puede ser también venosa.
¿no? Por una obstrucción del flujo. Es decir, no debe estar explicado por otra causa que no sea la insuficiencia cardíaca. Eso ya se está determinando. Yo creo que en el tiempo, unos 2 años más seguramente, ya van a empezar a hacer una nueva clasificación o un nuevo criterio o van a modificar este Framingham, ¿no? Porque este Framingham está desde 1945 hasta la fecha, nos sigue sirviendo todavía. Pero ahí hay algunas cosas que en algunos autores están empezando a cambiar. Diagnóstico. Entonces, investiga la toma de fármacos para ver qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Antiarrítmicos, antagonista de calcio, metformina, anacarelida, carbamazepina, clozapina, antidepresivos tricíclicos, itraconazol, corticoides, AINES. Si está tomando, a lo mejor eso está ya exacerbando los síntomas de insuficiencia cardíaca o provocar las alteraciones cardíacas. Péptido natriurético, ahora esta es la niña de los ojos, ¿no? Diagnóstico y pronóstico. Los principales son la auricular y el cerebral. Nosotros utilizamos el auricular, ¿no? El péptido natriurético auricular. Se libera en respuesta a sobrecarga de sodio y produce excreción de sodio, agua y vasodilatación arterial y venosa. Disminuye, por tanto, las resistencias vasculares periféricas. El B es muy similar, solo que se sintetiza en células miocárdicas ventriculares en respuesta al aumento de la presión diastólica intraventricular, es decir, el PNP, ¿no? Bien, pruebas complementarias de los pépticos natriuréticos se producen en las células del miocardio y lo hacen en menor y mayor cantidad en función a la presión intracavitaria auricular. Su aumento de sangre constituye un signo indirecto de aumento de presión de cavidades cardíacas, por lo que puede ser indicador de insuficiencia cardíaca, entre otras causas. Por sí solo no permite confirmar ni excluir la existencia de insuficiencia cardíaca. Su uso debe acompañarse siempre de una valoración clínica u otras pruebas. Algunas guías defienden el uso de diagnóstico diferencial de la disnea de origen cardíaco respiratorio en situaciones urgentes de diagnóstico incierto, apoyándose en que su uso disminuye el tiempo de estancia hospitalaria y el costo de tratamiento. Sin embargo, algunos trabajos lo contradicen y su utilidad diagnóstica sigue sin estar claramente definida. Su elevación, su correlación con mal pronóstico y el tratamiento habitual hace que sus niveles desciendan, pero su utilidad para valorar el pronóstico y eficacia del tratamiento es indiscutible. También se eleva en pacientes mayores a 70 años, sexo femenino, hipoxemias, isquemia miocárdica, cirrosis hepática, insuficiencia renal, sepsis e infecciones. Entonces hay que tomar en cuenta esto para no solamente definirnos con este laboratorio. El electrocardiograma nos va a mostrar alteraciones de repolarización, bloques de rama, taquicardia sinusal y otras arritmias, signos de hipertrofia ventricular. La radiografía nos va a dar signos de hipertensión venosa pulmonar, edema peribronquial, perivascular o alveolar y derrame pleural o intersticial. O alas de mariposa, que es para cuando estemos pensando y sospechando del edema agudo de pulmón. Ecocardiograma. Este estudio es el que define la anatomía de la insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes con clínica sugerente de insuficiencia cardíaca deben tener este estudio. Este estudio es de diagnóstico y de pronóstico, ¿no? Tratamiento. El tratamiento apropiado puede prevenir la progresión de la insuficiencia cardíaca, así como disminuir la morbilidad y mortalidad. Recomendaciones generales: tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, quirúrgico o dispositivos de asistencia ventricular. Tratamiento. En las recomendaciones generales: educación al paciente y a la familia, control de peso, ingesta y diuresis, cumplimiento terapéutico, y podemos lograr una reducción de un 30% de los ingresos de hospitalario. Ejercicio físico, actividad física diaria regular y moderada, caminar 30 minutos 4 o 5 veces en la semana. Dieta e ingesta de líquidos, restricción de ingesta de sal, restricción hídrica no indicada si síntomas leves, si síntomas moderados de 1 a 5 litros diarios, mayor restricción si insuficiencia cardíaca avanzada o hiponatremia. Evitar la obesidad. Doctor, disculpe, estamos a 10 minutos. ¿Cómo? Estamos a 10 minutos, doctor. Ya, listo.
En todas las recomendaciones generales, tabaco, alcohol, consumo de tabaco, alcohol aumenta el riesgo de múltiples ingresos hospitalarios, entonces evitar. Ligero aumento del riesgo de descompensación en pacientes con clase 3-4 de la NIJA puede ser útil en uso profiláctico de nitroglicerina sublingual. En las vacunaciones, aconsejable vacunar contra el neumococo, la vacuna anual contra la gripe, hepatitis B, solo en candidatos de trasplante cardíaco. La actividad social, empleo, adaptación a la actividad física, evitar inactividad o aislamiento social. Recomendaciones generales, viajes, cambios de dieta, temperatura, humedad, evitar viajes largos en avión, clase 2, 3, 4 de la NIJA, ya que aumenta el riesgo de desarrollar edema malleolar y trombosis de extremidades inferiores. Anemia, mayor riesgo en mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, corregir lo más antes posible. Los diabéticos con insuficiencia cardíaca y una hemoglobina glicosilada mayor de 6,7 es un factor de riesgo progresivo independiente de la muerte de eventos cardiovasculares. Control de la hipertensión, de la dislipidemia, mejora la sobrevivencia. Sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿está indicado el ingreso hospitalario? Sí, entonces derivación al hospital. No, evaluación inicial, historia clínica, laboratorio, ecocardiografía. Sospecha C, isquemia, cardiopatía isquémica, revascularización indicada, sí, se deriva al hospital. No, sospecha de cardiopatía reversible, sí, inicio de tratamiento y derivación a cardiología. No, tratamiento farmacológico según tipo y clase funcional, sí, entonces se ajusta el tratamiento y se hace la valoración con cardiología. El tratamiento tiene que ser escalonado. Esta es la NIJA, 1, 2, 3, 4, y esta es la AJA, que viene a ser aquí la A, que no tiene nada que ver, la B, la C y la D. ¿No? La digoxina se utiliza a partir de la NIJA 3 en la clase C. ¿Sí? La espironolactona se utiliza a partir de la NIJA 3 en la clase C. ¿No? El diurético ya se puede utilizar en algunos, se están ya empezando a utilizar desde la NIJA 2, pero es NIJA 3. ¿Sí? El beta bloqueador se utiliza ya desde la NIJA 2, algunos ya están intentando utilizar desde la NIJA, que es desde la NIJA 1, pero por el momento está más observado para utilizar en la NIJA, desde la NIJA 2. Y los IECAS, eso sí tienen que utilizarse a partir de la NIJA 1. ¿No? Todos en el estadio B adelante, el estadio A no necesita. Tratamiento escalonado, entonces igual también estamos aquí el estadio A, que es el estadio A, el estadio B, el estadio C, el estadio D, ¿no? Quienes ya empiezan a ingresar ahí todos los medicamentos. En clase funcional A utilizamos ya inclusive la dopamina, ¿no? Utilizamos ya el paciente está internado en terapia intensiva, es un tratamiento de terapia intensiva y se utiliza la dosis DOPA, 2 a 4 microgramos, kilogramo minuto, es un vasodilatador renal útil en la insuficiencia cardíaca. Hay otras dosis como la beta de 5 a 10, sinotrópico positivo, y alfa 10 a 15, donde hay estimulación adrenérgica y hay vasoconstricción periférica. ¿No? Tratamiento de la insuficiencia aguda en base a las sangrías secas o blancas también llamadas, que es ligando los 3 miembros inferiores y liberando uno y rotando esta ligación. La digoxina directo continua, la furosemida que se utiliza en este estadio. Siempre en la aguda se tiene que dar el tratamiento dentro de terapia intensiva, ¿no? Se utiliza la nitroglicerina, el isosorbide, la morfina, los IECAS, y después de 24 horas se ve la posibilidad del trasplante cardíaco. Estrategias del tratamiento: estadio A, prevención primaria; estadio B, medidas del estadio A, IECAS y vasodilatadores. Aquí es tratar las enfermedades que van a querer llevar a insuficiencia cardíaca; controlar, hacer un ejercicio, abandonar hábitos nocivos, uso de los IECAS. Y el estadio C y D, ya estamos ya hablando ya de medidas del estadio A, más IECAS, más beta bloqueadores. Ahora es restricción de sal, diuréticos, persistencia de síntomas, empezamos a utilizar ya algún otro tipo de soporte mecánico ya de la actividad.
Bueno, íbamos a revisar un poco los medicamentos que más se utilizan, ¿no? Entonces, aquí los IECA son los que van a disminuir la precarga y la poscarga y van a aumentar el gasto cardíaco. Los beta bloqueadores, al revés, ya también van a ser inotropos negativos que en algunos momentos se necesita porque está con una alta frecuencia en nuestro paciente. Todas las clases funcionales de la 1 a la 6. La espironolactona, antagonista de la aldosterona, en la NIJA 3-4. La precarga y poscarga, vasodilatadores en la poscarga, en la precarga diuréticos. En la digoxina, si la hay fibrilación auricular y está también en insuficiencia cardíaca. Y si no es así, no se utiliza digoxina, aminas simpático-miméticas. ¿Sí? La anticoagulación estricta, al menos cuando está para el paciente internado, ¿no? Cuando tiene fibrilación auricular, trombo o antecedente de embolia. Los mecanismos de los diferentes, ¿no? Cuando está en insuficiencia cardíaca podemos utilizar la digoxina, los inotrópicos, para que pueda empezar a cambiar esta situación, ¿no? Gasto cardíaco reducido, actividad del sistema nervioso central con vasodilatadores, como la de frenar a la renina, a la angiotensina, aldosterona. Y por las enfermedades, ¿no? Enfermedad crónica existente, clase 1, 2, 3, ¿no? Actividad en la vida diaria sin limitaciones en la clase 1, con desencadenantes de síntomas, entonces ya estamos en 2 y 3. Y cualquier otro tipo de actividad produce el malestar, ya estamos en clase 4, ¿no? Síntomas con actividad no se desencadena en la clase 1, se desencadena con esfuerzo prolongado, tensiones emocionales, ya estamos en clase 2. Al caminar 1 más 2 manzanos o terreno llano, subir un tramo normal de escaleras, emocional, tensión emocional, al correr, al subir cuestas, ya estamos en la clase 3. ¿Sí? Los síntomas de insuficiencia cardíaca ya pueden aparecer estando en reposo. Entonces ya estamos en la 4. Congestión cardíaca y el deterioro, ¿no? El deterioro que nosotros estamos viendo que va a ir profundizándose a medida que se profundiza también la clase. Y esta es la bibliografía que hemos utilizado en esta presentación. Esta era la auscultación antigua. Muy bien, jóvenes. Espero que con esto hayamos dado una vueltita a lo que es la insuficiencia cardíaca. Les vaya a estimular que vayan a leer un poquito más para poder hacer sus esquemas mentales y puedan ayudarse de la bibliografía actualizada. El examen aquí hay varias preguntas, ¿no? La NIJA, la AJA, es ineludible preguntar. Es ineludible preguntar si tiene o no síntomas, signos de insuficiencia cardíaca, utilizar los criterios de Framingham. Ahí ya tienen 3 de las 7 preguntas que va a haber. Digo, de las 10, ya tienen 30 puntos asegurados si repasan bien esto, definen bien la historia. ¿Ya? Muy bien, queridos jóvenes, entonces vamos a vernos la próxima semana. Por si acaso que alguien les diga algo, alguien escuchen algún reclamo, aunque hayan dado el examen de ingreso de las 8 de la mañana, pero no están presentes en esta clase, no voy a calificar. Aunque aparezca una calificación en Moodle, yo tengo otro seguimiento y ahí pongo 0. Por tanto, tampoco le va a llegar preguntas directas a esa persona. Entonces, pues ya no puede dar tampoco el segundo examen, ¿no? Segundo examen, sí. Yahara, me pasas la asistencia para que empiece a armar la última tarea que tienen ustedes, ¿ya? Está bien, doctor. Una consulta. ¿Reina apagó la cámara igual la añado a la lista? ¿O No, la pongo? Ya no. ya no. Sí. Listo. Listo, pues entonces nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego. Luego, Hasta luego. hasta luego, doctor.
Chao, chao.